Buenas tardes a todos los que nos están acompañando en esta transmisión. Un saludo desde el Colegio de Ciencias Económicas de Costa Rica y en medio de las actividades que hemos estado celebrando a través de toda esta semana, en la Semana de Emprendimiento e Innovación del Colegio de Ciencias Económicas. Durante esta semana hemos manejado el eje temático, el hilo conductor, tendencias y megatendencias moldeando el futuro de las empresas. Hemos estado con expertos y expertas que nos han brindado conceptos clave relacionados con el future thinking, la anticipación estratégica, la innovación y cómo aplicarlo a los emprendimientos y las empresas, así como también un taller en el que estuvimos el día martes sobre cómo analizar y detectar tendencias y megatendencias y aprovechar los retos y oportunidades que representan. Y ahora, como finalización de las actividades que hemos estado realizando desde el viernes anterior, contamos con una invitada que nos acompañará desde Argentina y que nos compartirá el tema Introducción a las plataformas descentralizadas. Importante señalarles a ustedes que pueden hacer las consultas, los comentarios en esta misma transmisión que estamos realizando y yo le estaré dirigiendo las preguntas o los comentarios a nuestra facilitadora que nos estará acompañando durante todo este espacio. Sin más preámbulo, tengo el gusto de presentarles a Gabriela Serkin. Gabriela, licenciada en Sistemas en la Universidad KS en Argentina. Es artista visual, facilitadora en Internet de las Cosas, es Lead Management. Además es facilitadora en Diseño de Futuro, que es Laboratorio de Futuro en Argentina. Adicionalmente, Gabriela es cofundadora de Domótica, es partner en Triarza, que se dedica al Internet de las Cosas, es co-creadora en Puentes hacia el Mundo Digital, que es son programas de transformación digital. Además, ella es docente en transformación digital en educación ejecutiva en el Instituto Tecnológico de Buenos Aires. Es speaker también en temas de tecnología para las colecciones, por supuesto que Internet de las Cosas, blockchains, NFTs, así como Web3. Gabriela, buenas noches y muchas gracias por haber aceptado la invitación y ser parte de toda esta dinámica en las actividades que hemos estado realizando durante toda esta semana. Y adelante, muchas gracias de nuevo. Bueno, muchas gracias, Julio. Muchas gracias a vos, Julio, al Colegio de Ciencias Económicas por la invitación. Un honor estar aquí y acompañar a tantas presentaciones tan interesantes que hubo en toda la semana. Muchas gracias. Si te parece bien, voy a compartir Por pantalla. favor. Listo, ahí ¿no? la estamos viendo. Perfecto. Bueno, vamos a compartir un tema que me apasiona, que es sobre las plataformas descentralizadas. Vamos a hacer un recorrido veloz sobre qué significa toda esta revolución. Para hacer este recorrido, vamos a hablar, bueno, de blockchain, vamos a hablar de los NFTs, metaverso y la Web3. Y antes que todo esto, quiero hablar un poco de mindset. La disrupción que marcan estas plataformas descentralizadas se entiende mejor si comprendemos el mindset o los modelos mentales de la época, ¿no? Constantemente surgen nuevos desarrollos, nuevas tecnologías, muchas que quizás no llegamos a conocer o que quizás no tienen lugar porque uno de los motivos es que no se condicen con el mindset del momento. A veces puede ser que incluso se adelante a ese momento en que debe ser la tecnología. Por eso es tan importante, bueno, esto que venían conversando en otras presentaciones, la detección de tendencias, que se vino hablando en algunas, es algo fundamental para reconocer, para ver cuál es el momento de una tecnología y poder desarrollar incluso una mejor estrategia de futuro. Y yo me pregunto, ¿la tecnología surge y nos marca o es que vamos diseñando la tecnología a medida que la necesitamos, ¿no? Entonces, aquí viene el tema del mindset. Los modelos, las generaciones a lo largo de la historia, comenzando por las generaciones de la posguerra, los boomers, la generación X, son generaciones, sin ir a mayor detalle, voy a hablar un poco de
lo que tiene que ver con la tecnología o lo que vemos por allí, son generaciones que buscan logros mayormente personales, ¿no? El logro de la casa, el auto, un trabajo estable para toda la vida, han buscado esto a lo largo del tiempo. Son generaciones que se encontraron con Internet en su vida ya adulta, ¿no? Que hicieron un cambio en esos momentos a la manera en que venían acostumbradas. Los millennials vienen luego, los hijos de estas generaciones, quizás cuestionando un poco a sus padres, buscan otro tipo de horizontes, quizás un mayor disfrute, una mayor libertad, abrazan un poco más el riesgo, la incertidumbre. Generaciones que se encontraron con Internet a una edad joven, el celular en su adolescencia. Y luego tenemos a la generación Z, una generación que hoy ya está ingresando al mercado laboral, son los verdaderos nativos digitales. Esta generación desde sus comienzos ya conocieron Internet, esta gran descentralización del conocimiento, las redes sociales, ya la tienen totalmente naturalizadas y están, a diferencia de generaciones anteriores, se sienten parte de un ecosistema. Sus decisiones, por lo general, tienen un marcado tema con el tema del medio ambiente. Y bueno, van más dentro de sentirse parte de una red, de un ecosistema, y no tanto decisiones personales. ¿Por qué hablo de esto? Porque las plataformas descentralizadas, empezando por blockchain, vienen a reflejar este mindset, ese quitar el centro, descentralizar y entonces horizontalizar muchos modelos. Esto es una disrupción de los modelos que venimos conociendo, ¿no? En tecnología hablamos de servidores, bases de datos, centralización de la información. Y en todo, en general, son modelos más verticales. Esta descentralización comienza a afectar en distintos ámbitos, desde empresas, gobiernos, incluso decisiones cotidianas. Y se empieza a reflejar y a mostrar nuevos escenarios. Esto un poco comienza el gran hito de todas estas cuestiones, fue la llegada de Internet, ¿no? Internet fue modificando ciertas cuestiones y fue creando nuevos escenarios. Y este conocimiento descentralizado de Internet, con el paso del tiempo se fue concentrando en ciertas empresas. Entonces allí comenzó a surgir la necesidad de no entregar nuestras identidades, de quitar observadores, por ejemplo, en transferencias de dinero. Así es como en el año 2008, en el medio de la crisis de Lehman Brothers, un tal Satoshi Nakamoto, una entidad desconocida al día de hoy, no sabemos si una persona o una organización, presentó el concepto de red entre pares. En un paper de 9 páginas presentó este concepto, es una red sin intermediarios. Este white paper comienza hablando de que las transacciones en Internet dependen casi exclusivamente de los bancos, y el objetivo de esta tecnología que estaba presentando era validar que esa transacción es auténtica exclusivamente con tecnología, sin que haya un tercero o una aplicación tercera o una persona o una entidad que tenga que validar esa operación. Este white paper es el white paper del Bitcoin. El Bitcoin es la primer criptomoneda, la criptomoneda que dio origen al dinero digital. ¿Y qué es lo que tiene que ver blockchain aquí? Bueno, pues blockchain es la tecnología que surge del proyecto del Bitcoin. Es la tecnología que está detrás de las criptomonedas. Esa tecnología que es como la columna vertebral que hace que las criptomonedas sucedan, es blockchain. Y las criptomonedas son un caso de uso de la tecnología, el modo de sustento de la tecnología, pero no son el único.
la tecnología blockchain habilita un montón de casos de uso más, llevando este modelo a otras dimensiones. ¿Y cuáles son las características de la tecnología blockchain? Bueno, Gartner, empresa de investigación de tecnologías de la información, declara que la tecnología blockchain tiene 5 características. En primer lugar, la encriptación, porque está basada en técnicas criptográficas, por eso hablamos de criptomoneda. La inmutabilidad que habilita el software, no el hardware. O sea, no es que la tecnología, no es que las operaciones se escriben sobre discos, por ejemplo, que no serían regrabables, sino que el mismo software es lo que habilita esa inmutabilidad. Después vamos a ver un poquito más de este tema. La tokenización permite la tokenización de tanto la representación digital, tanto de activos físicos o digitales. Es una tecnología que es distribuida, es una red de nodos conectados, donde cada uno mantiene una copia de ese libro mayor que le llamamos a la blockchain, y que va escribiendo esas transacciones a medida que van sucediendo. Y es justamente descentralizada. No hay una organización que diga qué es lo que tiene que suceder en esa blockchain. No hay nadie que diga cuál tiene que ser el que ocurrir, ni qué personas pueden o no pueden participar. Bueno, esto que decíamos, la tecnología blockchain funciona, quizás hayan escuchado hablar, como un libro mayor contable, ¿no? Allí la información se escribe en bloques. La información en cada bloque se registran varias transacciones, y esas transacciones se nuclean con algo que se llama la hash. La hash es un algoritmo matemático, una clave criptográfica que funciona en un solo sentido. Entonces, de tal manera que si uno quisiera modificar algún dato de alguna de esas transacciones en ese bloque, la hash debería modificarse. Y no solo eso es parte de lo que plantea la inmutabilidad, sino que esa hash está encadenada, la hash de cada bloque está encadenada con la hash del bloque anterior y la hash del bloque siguiente. De manera que si un dato, uno quisiera modificar un dato, eso requeriría modificar la hash del bloque anterior y la hash del bloque siguiente. Ese número, esa identificación de cada bloque. Entonces, la inmutabilidad en parte se basa en esta cuestión programática de tener que modificar todo, y además de todas las partes que intervienen en toda esta escritura de información. Todo esto, como decíamos, estamos hablando de blockchains públicas, ¿no? Porque también existen blockchains privadas y blockchains a las que llamamos híbridas, ¿no? Intermedias. Las blockchains públicas son blockchains que llamamos permissionless, o sea, al que cualquiera puede formar parte como usuario o como minero. No existe una autoridad central, y que el mantenimiento económico depende de la minería de esa red, y que su funcionamiento es transparente y es abierto. Una blockchain privada, a diferencia, sería una blockchain que funciona dentro de una organización y que, bueno, el mantenimiento económico de esta red está dado por la organización, que también en cierta medida define qué es lo que sucede en esa red. Esto a grandes rasgos, cómo funciona la tecnología blockchain. ¿Y cuáles son los otros casos de uso que habilita la tecnología? Bueno, por ejemplo, el tema de autenticación de información. Esta red descentralizada que funciona por fuera de las organizaciones, o sea, es pública, abierta, lo que permite es, por ejemplo, certificar
documentos. Entonces, por ejemplo, Perú Compras, lo que es una solución que implementaron en Perú, que las adjudicaciones en las licitaciones se certifican digitalmente en blockchain. Esto, ¿qué es lo que hace? También elimina burocracia, elimina necesidad de tener que constatar esa información y le da también transparencia. Por eso hablamos, cuando hablamos de blockchain, muchas veces se menciona que es como una especie de escribanía digital, ¿no? Una vez que se escribió esa información en esa red descentralizada, distribuida, donde no es posible modificar o borrar, sí borrar si hay consenso, pero no es posible modificar una información, entonces de alguna manera podríamos decir que tenemos ahí una escribanía, un notario digital. Otro ejemplo interesante es este ejemplo que se llama Carnes Validadas. Carnes Validadas ofrece una trazabilidad ampliada sobre blockchain. Esto es una plataforma donde los productores pueden tokenizar el ganado, o sea, cada animal está tokenizado en esa red, y entonces sube a la plataforma, el productor sube a la plataforma información que considere importante para el consumidor. Por ejemplo, cómo se alimentó ese animal, cuál es su peso, su edad, la geolocalización. Y no solo el productor de origen es quien sube esta información, sino que a lo largo de la cadena, quienes intervienen en esa cadena, los actores también van subiendo información. Entonces, podemos saber cuándo ese ganado fue transportado, las condiciones en las que fue transportado, las temperaturas a las que fue sometido, todo eso hasta llegar a la góndola del supermercado, donde llega con un QR, como este que ven en pantalla, que si quieren pueden escanear, y ese QR llega a la trazabilidad de esta información. Entonces, el consumidor puede conocer el origen de ese corte que está adquiriendo en el supermercado. Y todo esto no es que la información está guardada en blockchain, sino que está certificada en la blockchain. Esto es un ejemplo muy interesante. Ahora, ¿qué es lo que certificamos? Certificamos la información una vez que está escrita en la blockchain. Sabemos que una vez que está escrita es inalterable. Sin embargo, quizás si esta información fue ingresada manualmente, no sabemos el origen de ese dato. Ese dato podría llegar a ser erróneo, por ejemplo, ¿no? Si hacemos un doble clic sobre este punto, entonces tener en cuenta que no es lo mismo que, por ejemplo, una persona ingrese manualmente el peso de un animal, que ese peso del animal sea registrado automáticamente por la balanza y automáticamente desde ese sensor de la balanza ese peso vaya y se guarde en el sistema y se certifique en blockchain. Entonces ahí le damos un nivel aún mayor de transparencia al tomar los datos con dispositivos, con sensores de Internet de las Cosas y automáticamente certificarlos en blockchain, en esa escribanía digital que venimos hablando. Ese dato se transforma en inmutable, está en una red descentralizada, transparente, público, para quien quiera consultarlo. De esta manera, a grandes rasgos, es como blockchain, la tecnología, empieza a cambiar muchos modelos, es un gran game changer, cambia las reglas de juego, los horizontaliza de alguna manera, con este sentido de colaboración y de co-creación. ¿Por qué? Porque no solo suma valor a la blockchain quien suma información, sino también que los consumidores, como veedores de esa información, también entregan valor de esa manera. Entonces, hay modelos que pueden ir cambiando a lo largo del tiempo, por ejemplo, el tema de registros, como veíamos antes, el tema de las licitaciones, registros de las personas, registro de propiedad, registro del automotor, auditorías. El tema de las auditorías manuales, que lo que requieren es una entidad validada
que revise el modelo, que revise que el modelo haya sido cumplido, o sea, que mire hacia atrás a ver si lo declarado fue cumplido. Contrariamente con blockchain, si vamos registrando, y sensores, vamos registrando en tiempo real lo que va sucediendo, eso ya queda disponible para que lo podamos consultar. Esto fue un paneo bastante rápido sobre lo que es la tecnología blockchain. Y vamos un poquito a cómo va esto más allá, ¿no? Hablamos que blockchain surgió de la primera criptomoneda, el Bitcoin, y esta persona que vemos en pantalla es Vitalik Buterin, tiene alrededor de 30 años al día de hoy, es una persona que trabajaba en el proyecto de Bitcoin, y él se preguntó, él vio que la tecnología podía dar un paso más. Se preguntó, ya que estamos hablando de futuro, hizo un ejercicio, ¿qué pasaría si? ¿Qué pasaría si en cada transacción no solo registráramos ese pasaje, sino que incluyéramos un programa? Entonces, un programa, un software, ¿no es cierto? Un software que valide esa transacción. Ese programa, ese software, es lo que quizás hayan escuchado nombrar smart contract o contrato inteligente, que se ejecuta automáticamente en base a una transacción. Es así como Vitalik es cofundador de la segunda criptomoneda que conocemos hoy, que es Ethereum. Ethereum es una criptomoneda que implementa los contratos inteligentes en cada transacción. Si hiciéramos una analogía de la blockchain con una planilla de cálculo, por ejemplo, podríamos decir que la blockchain como la del Bitcoin, en esa planilla de cálculo cada celda tendría un número, mientras en la blockchain de Ethereum la planilla de cálculo tendría una macro en cada celda. Cuando se ejecuta una transacción, se ejecuta un programa que valida lo que permite que esa transacción suceda y a la vez valida lo que sucede ahí. Esto habilita nuevos modelos. O sea, todo este tema de incluir un programa detrás de cada transacción es lo que dio origen a lo que hoy conocemos como las finanzas descentralizadas, a los NFTs, que ahora vamos a ver, a las DAOs u organizaciones autónomas descentralizadas y a los metaversos descentralizados. Entonces hablemos de fungibilidad, ¿no? ¿Qué es un NFT? Si hablamos de fungible, nos preguntamos cuántos. Sabemos que el dinero es fungible, nos preguntamos de cuánto estamos hablando, son intercambiables y son fraccionables. Si hablamos de bienes no fungibles, los NFTs, preguntamos de cuáles estamos hablando, son bienes únicos e indivisibles. ¿Y cómo es la historia de los NFTs, ¿no? Luego de esto, Mike Winkelmann, conocido como Beeple, un diseñador gráfico americano, en el año 2021, lo que hizo fue recopilar, él a lo largo de su carrera, lo que había hecho era registrar cada uno de sus trabajos, de todos los días, registrar un diseño que había hecho y guardarlo en un archivo. Entonces lo que hizo en el 2021 fue reunir esos últimos 5.000 días de su trabajo, 5.000 archivos, los reunió en un único archivo y con ese archivo creó un NFT. Ese NFT lo sacó a subasta en una casa de subastas londinense, Christie's, con una base de $100, con la sorpresa para él y las personas que este NFT fue subastado en $69 millones. Ahí el mundo empezó a hablar de los NFTs, que es esta cuestión. Bueno, los NFTs trajeron al universo digital, un universo de abundancia, la escasez que tenemos hoy en el mundo
en el espacio presencial, de alguna manera. ¿Qué es lo que nos pasa con un archivo? Un archivo lo podemos copiar una vez, 2 veces, 1000 veces, millones de veces, y todos esos archivos son exactamente iguales. No hay nada en ese archivo que nos diga que este archivo es el original, es el primero de todos, y este quizás es el que vale más que los demás. Entonces, esto para los artistas digitales era realmente un problema para ofrecer su trabajo. El NFT lo que hace no es modificar ese archivo para decir que este es el original y no otros, sino que de alguna manera enlaza ese archivo con esa trazabilidad en blockchain y ese contrato inteligente que mencionábamos, para decir este archivo es lo que se está diciendo aquí que es. Entonces, el NFT lo que decimos es que trae escasez al mundo digital. A ver, con algunos ejemplos quizás se puede ir entendiendo un poquito más. Quizás hayan escuchado hablar de los Bored Apes o los famosos monos aburridos. Esto es uno de los primeros proyectos NFTs, no es el primero, pero uno de los que tuvo bastante visibilidad. Los Bored Apes son unas imágenes de monos como el que ven en pantalla, con ciertas características, ¿no? Entonces, un grupo de amigos creó este emprendimiento, creó esta imagen de unos monos y diferentes características, como por ejemplo, con anteojos, sin anteojos, con una camisa floreada, con un fondo de un color o fondo de otro, y todas esas características las combinó mediante inteligencia artificial y la inteligencia artificial creó 10.000 imágenes diferentes, cada una, una de cada una, y esas imágenes se mintieron, se acuñaron como NFTs y se ofrecieron en el mercado. Estas imágenes, lo interesante del NFT no es solo esto, sino la utilidad, el proyecto que hay alrededor de todo esto. ¿Qué pasó con estas imágenes? Se ofrecieron en el mercado y los creadores de este proyecto empezaron a ofrecer experiencias exclusivas a los poseedores de estos NFTs. Y al mismo tiempo, personalidades famosas comenzaron a adquirir o a ser tenedores de algunos de estos NFTs y se generaron experiencias, por ejemplo, un evento exclusivo solamente para el que posee un Bored Ape en su billetera de criptomonedas, una invitación a un lugar, tener disponible un ítem físico en base a presentar que uno tiene este ítem digital. También esto comenzó a acrecentar el precio de estos NFTs, porque también las personas empezaron a ser parte de una comunidad donde donde podían interactuar con ciertas personas a quienes querían llegar. Entonces, este proyecto comenzó a tomar valor y al mismo tiempo ese NFT se fue transformando como una especie de insignia, ¿no? Como una especie de insignia de pertenencia a un grupo, a una comunidad. Entonces, el mayor poder de los NFTs es justamente esto, crear comunidad. Los NFTs empiezan a habilitar modelos diferentes y a generar oportunidades y utilidad en diferentes cuestiones. Por ejemplo, son una excelente herramienta para trabajar con la elasticidad de precio base a la demanda en ciertos productos con cantidad acotada. Los NFTs también facilitan la relación de las membresías, por ejemplo, en un club de fútbol, y hace que el hincha o el miembro de este club pueda tener de repente injerencia en cierta toma de decisiones o en ciertas cuestiones.
los NFTs empiezan a expandir las fronteras en el tema de las entradas a los espectáculos, le dan valor a ese mercado secundario de los tickets. ¿Por qué? Porque por un lado ese ticket tiene valor desde antes del evento, tiene valor para acceder al evento y puede adquirir valor luego del evento. Y las marcas y las organizaciones pueden empezar a dar utilidad a los tenedores de esos tickets simplemente porque tienen un ticket en su wallet de criptomonedas, tiene un NFT de haber asistido a determinado evento. Comienza a ser una herramienta útil en campañas de fundraising y de crowdfunding, donde el inversor, el fan y el inversor son uno mismo, entonces se convierte en parte de ese proyecto. Los NFTs también son herramientas que lo que permiten es monetizar los videojuegos de una manera que se invierte en el videojuego, se gana utilidad y esa inversión se puede recuperar al salirse del juego, a diferencia de otro tipo de juegos en el que la inversión se hace una vez y cuando uno se va fue perdida. El NFT lo que permite es continuarla y después Gabriela, revenderla. Sí. todo todo esto es parte del mismo mundo, ¿verdad? De lo que es la descentralización, porque comenzamos con blockchain, ¿verdad? Que es lo que más conocemos o hemos conocido, que dio auge al Bitcoin, que fue la primera criptomoneda. Luego ya me llamó mucho la atención cuando estabas conversando, cuando nos estabas compartiendo lo de los NFTs, estas primeras imágenes y también cómo propicia ese sentido o esa creación de comunidad, además como elementos culturales o como método de apropiación, digamos, de ciertos movimientos, que era lo que también nos lo compartiste. Y hago ese énfasis porque seguimos hablando de lo mismo, o sea, seguimos hablando de la descentralización y cómo con todos esos elementos que nos comparten, digamos, que son muy particulares, pero que esto no es que va a pasar mañana o va a pasar dentro de unos meses, ya está sucediendo, ¿verdad? Todo esto de la comunidad, todo esto que nos compartes, los ejemplos que nos estás brindando, son situaciones que están sucediendo y por supuesto que es parte de lo que nos vas a compartir ahora en el resto de esta charla, que no solo se queda aquí, ¿verdad? Sino que hay eh, otras áreas, otras herramientas, otros programas y demás que parte desde el mismo principio, no sé si la palabra correcta sería colectivo, relacionado con ese tema de la descentralización. Sí, totalmente lo que dice. Sí, sí, sí. Lo que marca a estas tecnologías es justamente ese sentido de comunidad. Eh, y ese sentido de comunidad está marcado en todas las aristas de la tecnología. La tecnología es como, por eso comencé hablando del mindset, ¿no? Porque quizás las nuevas generaciones ya tienen Exacto. como más arraigado ese sentido y la tecnología lo que viene es a transparentar eso, a darle una herramienta para poder trabajar en ese sentido. Y a medida que se va implementando, que todos estos ejemplos que voy mencionando son ejemplos que ya están productivos desde hace tiempo, desde hace años, no muchos, pero sí, eh, reflejan todo esto. Y las comunidades que trabajan en esto son realmente comunidades, es gente que se reúne, eh, que no hay una entidad central o una persona que defina hacia dónde van, sino que las decisiones van en conjunto. Y ahí va funcionando. Perfecto. Esa es la gran disrupción de esta tecnología. Eh, Eso es lo que me parece más poderoso, ¿no? Y por eso hay que sintonizar con ese mindset de descentralización y de creación de comunidad. Eh, y bueno, y estos NFTs, en definitiva, todas estas tecnologías también empoderan al creador, pero al creador en el sentido de
sin intermediarios, ¿no? A la participación directa en esta tecnología y en estos proyectos. Y ahora les voy a contar un proyecto, no un proyecto, es algo que ya sucede desde hace varios años, con mucho éxito, por ejemplo, un vino tokenizado. Esta es una bodega en la provincia de Mendoza, en la Argentina, donde su creador lo que decidió desde el comienzo es tokenizar el vino. A grandes rasgos, ¿cómo sucede esto? Bueno, con la cosecha, una vez que se hace cada cosecha, la bodega, el bodeguero sabe cuántas botellas van a poder producirse a partir de esa cosecha. Entonces ya genera un token por cada una de esas botellas. Y ya las disponibiliza en el mercado, ya disponibiliza esos tokens que están incluso, no sé si son 2, 3 años antes de que esa botella de vino esté en una góndola o esté en una vinoteca. Gabriela, Entonces, sí, perdón, sí, en el caso de este ejemplo que nos estás brindando, yo puedo interpretar que entonces cada token va a representar una botella. O sea, entonces exacto. lo que comercializo, lo que vendo o sobre lo cual genero es, por supuesto, que ese token que es la representación o es o, o es como el valor transable para el intercambio de la botella. ¿Es así? Claro, ese token es la representación digital de esa botella. Entonces, si yo adquiero un token, ese token va a fluctuar su valor mientras esa botella no esté disponible, al mismo tiempo que sabemos que la bodega está ocupándose del Ajá. vino, ¿no? Entonces, ese token ya tiene un valor en el mercado, la bodega ya se fondeó con ese valor, Mm, eh, puedo venderlo, puedo guardármelo y puedo redimirlo, o sea, cambiarlo por la botella de vino una vez que la botella está disponible. Eh, entonces, increíble. genera una posibilidad totalmente diferente y nueva y muy Y se interesante. abre todo un mundo de posibilidades a nivel transaccional y no solo, Exacto. obviamente me queda claro que hay un montón de ejemplos de lo que estás comentando, pero se abren cualquier cantidad de oportunidades relacionadas con este tema. Completamente, completamente. Y este es un proyecto donde también se ve esa horizontalidad, o sea, esa bodega también comparte con su público los proyectos que va a ir haciendo, las decisiones a veces son tomadas en conjunto, esa bodega tiene sensores de IoT en la finca, donde uno también puede ver ese vino a medida que se va produciendo, cómo fue regada la fila de esas uvas, cómo fue el cuidado, cómo fue la cosecha, un montón de cuestiones que la hacen como más abierta, más transparente y más colaborativa. ¿Y esto qué es lo que hace? Que quien participa hasta se siente parte de esa bodega, ¿no? No es solo tomar un Y vino. se vuelve más experiencial, me parece también, en crear ese tipo de, de actividades, pero especialmente todo cómo se integra de cara al cliente, por supuesto, en el seguimiento y en el sentido de comunidad. Exactamente, exactamente. Y esto también lo hace disponible porque la cantidad es acotada. Si fueran infinitas botellas de una misma cosecha, ya ahí tendríamos un problema. Entonces, esa cantidad acotada, pertenencia, experiencia, Ujú. son todas cuestiones que caracterizan a soluciones exitosas. Y estos NFTs, de alguna manera, como decíamos antes con el tema del Bored Ape, se convierten en identidades digitales. ¿Por qué? Porque las redes sociales, por ejemplo, hoy tenemos redes que validan que uno tiene un determinado NFT en su billetera. Por ejemplo, Twitter, Linktree, hay algunas redes que uno puede declarar tengo este NFT, se conecta a la wallet de ese usuario que lo declara y muestra ese perfil de una manera diferente, como diciendo, es real, este usuario tiene ese NFT en su billetera. Entonces es como una identidad validada.
Bueno, y los proyectos estos, como decíamos, son normalmente transparentes, o sea, cuanto más se visibilice cuál es el propósito del proyecto, se visibilice un roadmap, qué es lo que hice hasta ahora y cuál es la intención hacia el futuro, qué es lo que queremos hacer. Eh, es, eh, es también transparente quiénes son los participantes, eh, cuáles son los antecedentes de esos participantes, cuál es la blockchain. Empezamos hablando de Bitcoin, después hablamos de Ethereum, hoy contamos con miles de blockchains, no son las únicas, son las más conocidas, son las principales, pero hay miles de blockchains, algunas que se van quedando por el camino y otras que van surgiendo. También cada una tiene sus características. Entonces, esas cuestiones también son parte del proyecto. Quiénes son los colaboradores que decíamos y cuáles son sus comunidades, ¿no? Estas comunidades se mueven en redes como Discord, Twitter, en redes sociales, y entonces empiezan a compartir, a ser parte, a tener diferentes participaciones en el proyecto. Bueno, hay muchos proyectos más muy interesantes y hay mucho por hacer. Creo que los NFTs a veces las personas dicen, bueno, tomamos una imagen, la subimos a un marketplace, que son los lugares donde se encuentran estos NFTs. Un marketplace, el más conocido se llama OpenSea, hay otros, hay distintos, también para distintos fines. Pero no es solo subir una imagen y mintear o acuñar un NFT, sino lo interesante son estos proyectos que generan estas utilidades, estas cuestiones interesantes para la comunidad. Bueno, habiendo hecho un paneo sobre blockchain y NFTs, vamos a hablar un poquito de lo que es el metaverso. El metaverso que se hizo como más conocido cuando Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, declaró que iba a cambiar el nombre de Facebook por Meta. Ahí el mundo empezó a hablar del metaverso. Pero sin embargo, ese concepto de metaverso no nació ahí, sino que nació con una novela de Neil Stephenson llamada Snow Crash. Esa novela, en esa novela el protagonista, que trabajaba como un repartidor de pizzas, alternaba su vida entre la vida real y la ficción. Y el metaverso también lo hemos visto en una serie de películas, de novelas a lo largo del tiempo, y bueno, se materializó de alguna manera con esta declaración de Facebook cambiando su nombre por Meta. Ahora, el metaverso es una convergencia de diferentes tecnologías. Tampoco hablamos de un metaverso, sino de muchos metaversos. ¿Cuáles son las tecnologías que convergen para que sucedan los metaversos? En primer lugar, la realidad aumentada. La realidad aumentada es una tecnología que nos permite intervenir en el espacio donde estamos, ¿no? Por ejemplo, si yo en este momento estuviera dentro de mi espacio viendo alguna imagen superpuesta a la realidad que yo estoy viendo en este momento. Esta tecnología hoy se utiliza, por ejemplo, en industrias para tener información del producto que con el que estoy trabajando, o para poder compartir cierta información dentro del entorno donde me estoy moviendo. La realidad virtual, a diferencia de la realidad aumentada, lo que nos traslada es a un espacio diferente a donde estoy hoy, un espacio ficticio, con todo esto por supuesto con dispositivos, ¿no? Estos anteojos de realidad virtual nos trasladan a otro lugar diferente. La tecnología áptica, que es la tecnología que lo que nos permite es poder sentir el peso y lo que estamos trabajando, con qué nos estamos moviendo en esa realidad virtual. Por ejemplo, si estamos utilizando un martillo, poder sentir la fuerza y el peso de ese martillo en ese momento. Estamos en una realidad inmersos, que no es la realidad que estamos física en este momento. Y los gemelos digitales
los gemelos digitales, que es una tecnología que ya se viene utilizando en las industrias, por ejemplo, para trabajar en el espacio digital sobre prototipos antes de que de crearlos en el espacio físico. A grandes rasgos, los metaversos convergen estas tecnologías, quizás en algunos una, en algunos otra, en algunos una combinación. ¿Cuáles son las características del metaverso? En primer lugar, la interactividad. En los metaversos uno interactúa con otros avatares, le decimos, porque detrás de esos avatares puede o puede no haber personas, puede haber inteligencia artificial. Entonces los avatares interactúan en ese metaverso. La persistencia es una característica. ¿Por qué? Porque el metaverso no es algo que prendemos o apagamos, sino que suceden más allá del momento en que nos conectamos. Entonces está todo el tiempo disponible. Nosotros nos conectamos a ese espacio digital. Y la corporeidad, porque dijimos, hay diferentes metaversos, cada uno de ellos tiene sus propias leyes físicas a las que nuestros avatares deben someterse para estar ahí. Bueno, como decíamos, hay muchos tipos de metaverso y los metaversos se mueven desde algo muy cercano, muy propio, hacia algo externo y pueden llegar a ser una ampliación de nuestra realidad, una ampliación de la realidad donde estamos sumergidos o una simulación de esa realidad. Entonces así es como podemos caracterizar a los diferentes metaversos. De repente podemos hacer como un registro de lo que nos sucede en la vida real, nuestros estados de ánimo, signos vitales, que estén replicados en un metaverso, que haya metaversos que sean mundos virtuales, quizás esto es lo más parecido a videojuegos, esos espacios totalmente diferentes a donde estamos, donde nos sumergimos. Mundos espejo, mundos que son una copia del mundo que conocemos hoy, pero virtuales, o realidad aumentada, metaversos donde estemos sumergidos en nuestro espacio físico. Y también, cuando hablamos de metaverso, no estamos hablando exclusivamente de blockchain y no estamos hablando exclusivamente de descentralización. Los metaversos, hay diferentes tipos de metaversos. Como decíamos, por ejemplo, comenzamos hablando por el metaverso de Meta, pero el metaverso de Meta es un metaverso centralizado en base a las decisiones de Meta. Y hay otros metaversos que quizás suceden sobre blockchain y donde las decisiones están dadas por la comunidad, por quienes poseen bienes de ese metaverso. Los objetos en el metaverso son NFTs, los metaversos descentralizados que están sobre blockchain. Entonces los poseedores de esos NFTs de alguna manera tienen voz y voto en lo que pueda suceder en ese metaverso. Pero bueno, lo que quería decirles es que metaverso no es uno, metaverso no es siempre descentralizado y blockchain, sino que hay diferentes tipos de metaversos. Hay muchos temas en los que se está trabajando sobre esto, por ejemplo, la interoperabilidad de los metaversos, ¿no? Esa interoperabilidad hoy son temas técnicos, temas de compatibilidad de tecnologías, que viene también de la compatibilidad de esas blockchains, que decimos que hay muchas blockchains. Entonces, en la medida que todo esto se empiece a entender, empiecen a conversar, vamos a poder quizás viajar entre metaversos y movernos entre diferentes lugares. Y vamos a entender, hay unos para ciertos casos de uso, otros para otros, hay distintas estéticas en los diferentes metaversos, y hay todo un mundo allí.
¿Y qué podemos hacer en los metaversos? En primer lugar, cuando se lanza un metaverso, lo que hay es disponibilidad de tierras, disponibilidad de lugares donde podemos construir, ya sea un juego, una oficina, una vivienda virtual, por supuesto, un edificio de oficinas y alquilar esas oficinas. Podemos en nuestro terreno hacer un evento social, podemos y monetizarlo, ¿no? Por supuesto. Entonces, esas son las cuestiones que suceden en el metaverso. Los metaversos a veces también tienen zonas, entonces, según las zonas a qué se dedican, podemos alquilar cartelería si es una zona de mayor tránsito, eh, podemos organizar un concierto, un montón de cuestiones virtuales que hoy se mezclan con nuestro mundo real. Yo creo que estas tecnologías hoy las vamos a empezar a asimilar mayormente en la medida que entendamos que nuestro mundo ya no es solamente el mundo tangible, el mundo físico, ¿no? El mundo virtual también forma parte de donde nos movemos hoy, gran parte. Entonces las marcas empiezan a tener su presencia en el mundo virtual y a hacer sus estrategias abordan ya mezclado. Son estrategias híbridas, virtuales y presenciales. Y bueno, siendo el metaverso, llegamos a este tema de la Web3. ¿Qué es la Web3? Hablábamos de generaciones al principio, y si hablamos de generaciones de la web, podríamos decir hoy, el otro día escuchaba y me parece súper interesante esa aproximación, que la Web3 es una web más madura, ¿no? Es una Internet más madura a cómo la conocemos hoy. ¿Cómo está evolucionando Internet? Conocimos en primer lugar una Internet a la que podríamos decirle Web 1.0, donde como usuarios podíamos solo consultar información. Ahí íbamos y buscábamos información, que era información estática que nosotros consumíamos. Esa Internet cambió con el tiempo y dio origen a la Internet que conocemos hoy, lo que llamamos Web 2.0. Es una Internet donde los usuarios interactuamos. Los usuarios consumimos información, pero también le damos información. Esa Internet que nació descentralizada, con el tiempo se fue centralizando, ¿no? Y esa información la entregamos a esos sitios donde subimos la información. A diferencia de lo que nosotros creeríamos que esa información es nuestra, esa información una vez que la subimos ya no es más nuestra, pertenece al sitio donde la subimos. Y si quisiéramos borrar esa información, ya no es posible, porque si bien quizás la borramos y nosotros ya no la vemos, esa información sigue alojada seguramente en algún servidor, en algún sitio. Entonces, esa información la entregamos. Ni siquiera borrando el usuario borramos la información. Ese concepto es el que viene el que madura en la Web 3.0. En la Web 3.0 los usuarios son dueños de su información. Entonces, la Web 3.0 es una web más colaborativa, donde el usuario Web 3.0 entiende que su información tiene valor. Lo que les voy a mostrar es, bueno, estas son un poco las plataformas en cada una de estas redes. En la Web 1 tenemos Yahoo y estas plataformas. En la Web 2 son las redes que utilizamos hoy. En la Web 3 ya son otras aplicaciones, hay un montón de aplicaciones Web 3. Ir a Web 3 no es un tema de que Internet en un momento hay un switch que cambia de Web 2 a Web 3. Web 3 son aplicaciones descentralizadas, plataformas descentralizadas o dApps, Decentralized Applications, habrán escuchado por ahí,
que lo que hacen es concebirse de esta manera descentralizada en la Web3. Suceden con una blockchain de fondo, y la gran diferencia es que, a diferencia que en la Web 2, ¿cómo hacemos para conectarnos a un sitio? Creamos nuestro usuario, creamos nuestra contraseña, damos datos, aportamos datos a ese sitio y ahí creamos nuestra información, nuestro perfil en esa red, en esa plataforma. En la Web 3 no es así. En la Web 3 nos conectamos con nuestra wallet, nuestra billetera de criptomonedas, nuestra billetera donde están nuestros NFTs. No necesariamente tenemos que tener una sola billetera, podemos tener varias. Y esas billeteras, esas wallets, se transforman entonces en nuestra identidad. ¿Por qué? Porque con esa misma billetera nos conectamos a diferentes sitios descentralizados. Y lo que compartimos con esos sitios descentralizados son nuestros NFTs. Los NFTs que están en esa wallet. Entonces, de alguna manera, esos NFTs siguen siendo nuestra identidad, se transforman en nuestra identidad del Web3. Al mismo tiempo, como esa información está guardada de manera descentralizada, esa información no pertenece a esas aplicaciones, sino que las aplicaciones son como una funcionalidad que utilizamos para trabajar con esa información que está descentralizada, parte en blockchain, parte quizás en espacios descentralizados. Y de esta manera es como también podemos compartir la información transversalmente a través de distintas plataformas descentralizadas. ¿Qué es esto? Es, por ejemplo, como si hoy, por ejemplo, quizás tenemos un Instagram o tenemos un perfil en Twitter, y los seguidores que tenemos en cada una de esas redes sociales son seguidores exclusivamente de esa red social. Y si nosotros nos damos de baja esa cuenta en esa red social, esos seguidores se perdieron. No los podemos Gabriela, recuperar. Sí. y esto, lo voy a consultar para ver si estamos entendiendo esta última parte de la web 3. Entonces, resulta que partimos de lo más básico con relación a la web 1, las consultas generales, las páginas ya existentes, Yahoo, demás, bueno, que ya no existe. Ahora con web 2 se da esto, una mayor interacción, es lo que uno ve, las diferentes plataformas, los diferentes sitios, con todo lo que es web 3. Entonces, es la plataforma o es el lugar, no sé cómo digamos, ahora me corriges, donde entonces va a confluir todo lo relacionado con NFTs, descentralización, todo este tema de blockchain y la identidad, ahí entonces va a trascender a un concepto de la identidad digital. Sí, sí. Sin embargo, Web3, hoy ya tenemos plataformas descentralizadas que son con el modelo Web3, pero no quiere decir que Internet se cierra Web 2 y aparece Web 3. Van a convivir los dos modelos. Ciertos modelos descentralizados, donde la información la guardamos se guarda en blockchain y se guarda también en infraestructura descentralizada, y va a seguir sucediendo lo que utilizamos actualmente. Sería como un nuevo universo, un universo donde van a estar todos estos componentes. Sí, sí, es como un nuevo universo que ya sucede hoy, ya existe. Hay un montón de aplicaciones descentralizadas hoy, hay grandes comunidades hoy que se mueven en estas aplicaciones, donde las identidades están dadas por los NFTs y estos perfiles. Sí, y bueno, dan valor a su información, dan valor, es esa Internet de los creadores, ¿no? Porque es esa relación directa, sin intermediarios. Uno publica información y uno consume información. Yo publico algo y si me arrepiento lo puedo borrar y esa información es mía, no quedó en una red guardada, alojada en un lugar, sino que yo la subí, yo la bajé. Y al mismo Ok, tiempo, entonces por esa razón sigue prevaleciendo el concepto de descentralización. Entonces ya me
me queda claro. Claro, claro. Y al mismo tiempo, también esa cuestión de que dependiendo en qué redes me voy moviendo, en qué blockchains, Ajá, eh, puedo compartir mi perfil y, por ejemplo, mis seguidores de una red con los seguidores de otra red. Entonces, lo que yo posteo en el Instagram se ve en el LinkedIn y los seguidores míos de LinkedIn ven lo que posteé en Instagram y me pueden dar like y pueden compartir algo que yo hice en otra red, porque esa información está por debajo de la red, digamos, de la red social. La red social es como algo que modifica esa información, pero que no es dueña de la información. La correcto. información es de Ya, los usuarios. Y perfecto. Y esto ahora da sí ya, vuelta completamente. Eh, totalmente. Sí, 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 sí. Da vuelta todo el concepto. Por eso, nada, me gusta comenzar por mindset, por esta cuestión de descentralización, de sentirse parte de una comunidad y por dónde se deben y por dónde se pueden pensar este tipo de proyectos, ¿no? Y son todos ejemplos que ya suceden hoy, todo esto que estoy nombrando existe completamente. Eh, Hay algo que hoy también hay aplicaciones intermedias, porque a veces la experiencia de la Web3 es en algunos casos un poco difícil para el usuario para comenzar, entonces hay experiencias intermedias, que ayudan al usuario a poder ir llegando a esa web 3.0 para ir entendiendo esa descentralización, ese cómo moverse. No tenemos que tener una lista de usuarios y passwords para todas las plataformas que tenemos, sino que teniendo esa wallet de criptomonedas, esa billetera, eh, que se transforma en nuestra identidad, podemos ingresar a todas las aplicaciones que queramos. Y bueno, con esto hice un paneo muy general de las plataformas descentralizadas. Espero que se haya entendido a grandes rasgos, al menos el concepto de por dónde hay que pensar estos proyectos. No sé Muchas qué. gracias, Gabriela. Y con toda razón que ahora mencionabas lo del mindset, ¿verdad? Que con eso fue lo que iniciaste, porque ciertamente no solo es el componente tecnológico, que es la base de lo que está, todos estos cambios, todas esas evoluciones que nos estás compartiendo, bueno, que ya está pasando, ¿verdad? Sino también es, bueno, ¿por qué es descentralizado? ¿Verdad? ¿Por qué el ejemplo que nos brindaste, que creo que, bueno, dijiste es como un nombre que creo que aquí se traduciría como los notarios o el tema de la parte legal, Escribanos, ¿verdad? notarios, Exacto, claro, escribanos que en el caso de nosotros serían notarios. Y no claro. solo eso, sino muchas otras áreas que esto ya viene siendo relevante, ¿verdad? Que viene gestando cambios. Algo también que recuerdo, además de dentro de todo lo que nos estabas compartiendo, y en el caso de los NFTs, el tema de lo que tiene que ver con em, crowdfunding y todas estas campañas, etcétera. Porque detrás de lo que vemos de crowdfunding, crowdlending, equity, por ejemplo, hay temas de descentralización también, de eliminar el intermediario, ¿verdad? Yo quería hacerte una pregunta. eh, para el caso, por ejemplo, de las empresas, de los emprendimientos, eh, ¿por qué esto es tan relevante? O sea, cuáles son por qué es tan importante, más allá de que no estemos en el sector tecnológico, brindando algún tipo vendiendo diferentes servicios, pero por qué es tan relevante que no solo tengamos claro de qué se trata, sino cuánto está evolucionando de cara a las propuestas de valor, de cara al entorno? No sé si nos puedes explicar un poquito. Sí, yo creo que ahí hay muchas aristas en las cuales, más allá de la decisión de por dónde vaya la startup, por dónde vaya la empresa, el emprendimiento, eh, tenemos que tener un conocimiento de por dónde va, por dónde es la tendencia de ciertas soluciones hoy, ¿no? Por dónde va a estar nuestro público. Nuestro público quizás hoy no está
ya en el espacio físico exclusivamente. Entonces, dependiendo a qué público se dirige, quizás lo encontramos en un metaverso, quizás lo encontramos en una red social Web3, quizás lo encontramos mezclado entre diversos. Entonces, eh, eh, esa vida real, eso que consideramos la vida real, no es solo el espacio físico, sino que es un espacio físico y virtual. Eso en cuanto a dónde está. Y en cuanto a la solución, también tener en cuenta esta posibilidad de que si logro generar una comunidad de lo que voy a hacer, en lugar de estar ofreciendo un servicio, el servicio lo estamos haciendo en conjunto. Lo estoy haciendo con los que serían mis clientes. Si logro que esos clientes se sientan parte de esa comunidad y ayudan a impulsar mi servicio, mi negocio, mi producto, la tecnología me da el sustento para que todo eso pueda ser de esa manera. Entonces, por ese lado también es interesante. Otra consulta que quería realizarte es, uno ha estado viendo un poco que quizá a todo este tema del metaverso y todo pareciera, igual no sé si las fuentes que he visto han sido las correctas, que tal vez no está haciendo lo esperado con las expectativas tal vez que en su momento Mark Zuckerberg, en el caso de Facebook, que ahora después fue Meta, que se planteó. Entonces, ¿qué tenés que decirnos en función de eso? Sí, es verdad. Te agradezco la pregunta, muy buena la pregunta. Sí, yo creo que está la curva de sobreexpectativas de Gartner, ¿no? Que nos muestra un poco la tecnología por dónde va pasando. Ah, Entonces, correcto. estábamos poniendo muchísimas expectativas en el tema del metaverso. Cuando se anunció parecía que cambiaba todo radicalmente. Y es verdad que ahora ha bajado esas expectativas, pero lo que le falta todavía, yo creo que esto se va a mesetar. Por ejemplo, el tema de la Web3 se ameseta de acá a un horizonte de 5 o 10 años. O sea, hoy existe, pero ahí es cuando lo vamos a ver como más cercano, ¿no? Las experiencias van a ser más cercanas, vamos a tener muchas más oportunidades en todo eso, y el metaverso también. Todavía hay que encontrarle la vuelta para que esas experiencias que suceden en el metaverso realmente aporten valor, que no sean experiencias un poco obligadas, sino que aporten valor y que sean Y mejores. Todavía hay mucho no por sé hasta qué trabajar. punto también que sea un proceso natural, ¿no? De esa evolución. Y sí, sí, yo creo que lo que pasa es que está evolucionando la tecnología por un lado, eh, y las oportunidades. También yo lo que digo muchas veces con esto, yo puedo hablar de la tecnología, pero los problemas lo tienen las personas, los emprendimientos, las Al final organizaciones, de las cuentas, empresas. correcto. Claro, entonces, si conversamos esto más, en conjunto encontramos las mejores soluciones. Ninguna de las dos partes la vamos a poder encontrar solas. Así es. Gabriela Serkin, muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Gracias a los que sintonizaron esta transmisión y además los que posteriormente van a acceder a consultarla con material de consulta y para verla de nuevo. No sé si querías agregar algo ya para finalizar y cerrar esta transmisión. Bueno, gracias, Julio. Bueno, realmente fue un abordaje así vertiginoso por las plataformas descentralizadas. Hay bastante más modelos de NFTs, temas de metaverso, temas de blockchain. Lo que invito es a, a conocerlos y, bueno, a disposición para lo que sea necesario. Cualquier consulta me pueden contactar en las redes y encantada de acompañarlos. Ha sido la Muchas primera vez gracias. que nos acompañaste y estoy seguro que no va a ser la última donde vas a participar acá en las diferentes actividades del CIDE. Quería agradecerle también a Rosa Isela, muy buena la presentación, muchas gracias. Y también a Cinia Castro, que Cinia nos acompañó en las diferentes actividades, dice excelente semana. Entonces,
Gracias a todos. Les invito también a que puedan repasar los temas que abordamos durante esta semana de emprendimiento e innovación, que iniciamos con un experto compartiéndonos sobre qué es esto del ChatGPT, los diferentes usos. En el foro del lunes hablamos sobre tendencias, megatendencias. Compartieron algunos factores, elementos claves para las empresas, los emprendimientos, para abordarlo. También aprendimos con la experta Paula Riveros de cómo mapear y analizar tendencias, cómo aplicarlos a través de diferentes herramientas, dependiendo del sector de cada uno, futuro, anticipación, estrategia, y lo más importante también es que todo esto se aborda para que sea de valor, que sume a las iniciativas de cada uno de los que nos han acompañado, pero también que sea como parte del material de consulta y que agrega más información dentro de todo lo que nosotros brindamos desde el CIDE para todos y todas ustedes. Así que muchas gracias de nuevo, que tengan una feliz noche.